Bienvenidos a Dejando Huellas, un podcast dedicado a compartir historias relatadas por maestros, profesionales, amigos, colegas y estudiantes de la vida como nosotros. La idea es crear valor y conciencia en este sendero continuo hacia la evolución personal. ¿Qué vamos a hablar? Hablaremos sobre la medicina holística, integral, sobre las conductas y los pensamientos y creencias, sobre los síntomas del cuerpo y sobre mucho, mucho más. Acompáñanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dejando Huellas. Hoy con nosotros tenemos a Marley Quenners. Ella es nacida en Río de Janeiro, estudió psicología clínica en la Universidad Complutense en Madrid, participó en cursos multiprofesionales con Dr. José María Poveda, en el Hospital Psiquiátrico de Tres Cantos, generó su formación en Enneagrama con Claudio Naranjo, también PNL en la escuela de Proudfoot en Inglaterra, introduce el proceso intensivo Hoffman en España en la década del 80, además creó su propio método terapéutico en el año 1991 llamado El Juego de la Atención, y hoy cuenta con su propia escuela de atención compartiendo el máster en técnicas de terapia transpersonal. Y aquí hoy nos va a contar sobre su vida, los giros en su vida que la llevaron al camino de la psicología y de poder compartir con los demás en su escuela cómo conocer el inconsciente, esta parte de la sombra, la parte oculta que nos moviliza. También la vida misma, cómo nos lleva a estos caminos que tienen un gran sentido para nosotros. Con ustedes hoy, Marley. Bienvenida, Marley. Un gusto enorme tenerte aquí en este nuevo episodio de Dejando Huellas. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Hace rato que te quería tener de invitada para poder hablar de estas temáticas de lo oculto, de lo no visible, del inconsciente. Hay tanta información y tantos mitos sobre esta información. Pero primero y antes que nada, me gustaría que a todos los oyentes puedan escuchar un poquito de quién eres de ti. Si te puedes presentar con todas las personas aquí presentes con nosotros. Bueno, yo de profesión, digamos, soy psicóloga clínica. Y lo que me llevó a esa profesión, como siempre, es la vida personal de cada uno. Lo que te va ocurriendo te lleva hacia un camino, hacia el otro. Entonces, hace ya años me he interesado por la psicología, la he estudiado, pero realmente lo que empezó mi trabajo realmente fue la vida que te lleva. La vida te va llevando paso a paso. Y las circunstancias me llevaron a un momento en que había un número de personas esperando hacer algo y me llaman y junto con Mariló López Garrido, pues empezamos esa andadura que se llama el juego de la atención, que hoy día es un método terapéutico completo. Entonces ahí empezó en ese momento en que, ¿qué hacemos con toda esta gente? Entonces, porque ella había escrito unos poemas y se ve que sus poemas tocaron el fondo de mucha gente y empezaron a llamarla pidiendo una especie de orientación terapéutica. Y entonces, pues ahí me senté y con todo lo que había, el bagaje que tenía entonces, armé un primer módulo que se llama la purificación de la infancia y adolescencia. Y ahí, pues lo pusimos en práctica y tuvo mucho efecto. Y entonces las propias personas querían más. Y fueron saliendo los temas necesarios. Por eso te digo que fui siendo llevada realmente, ¿no? Entonces los temas que seguían a continuación, pues eran muy temas de pareja, muy de lo que es ser un hombre, de lo que es ser una mujer. Y entonces de ahí salió, digamos, el segundo módulo, que lo ya titulamos la pareja interna. Y una vez hecho, vimos que también había dado un buen resultado. Y entonces el siguiente temario fue surgiendo. Y acabamos haciendo un tercer módulo que se llamaba el espejo.
Y el espejo es básicamente usar la proyección a tu favor y hicimos un trabajo muy profundo sobre la culpa. Mm, Yo creo que la culpa merece mucha atención sí. porque cuando la atraviesas, entras en un espacio muy luminoso y muy energético. Ujú, Y mientras estás en ella, pues te paraliza bastante y siempre está relacionada pues con temas éticos. Entonces es muy importante y muy interesante esa parte del ser humano, ¿no? Entonces, a continuación de esto vino otro que se llama el poder de la decisión, porque mientras decides cargando sobre tus espaldas todas esas mochilas, estás decidiendo de una forma muy sesgada. ujú. Y entonces a partir ya de ese trabajo previo, que es un trabajo profundo y largo, pues entonces ya te toca poder decidir por ti Ujú. dentro de lo que somos, porque eso es un temazo, como bien sabes, ¿no? Hasta dónde decidimos realmente Claro, claro. y dónde decide la vida por nosotros. Entonces, una vez terminado este, apareció otra necesidad, que ya era el tema de la familia, cuando ya no estás solo tú, sino toda la familia. Es como ya en vez de trabajar en tu rinconcito, estar trabajando en todo el salón. Y, y de ahí surgió en este transcurso, pues todo un método terapéutico que ya llevo muchos años enseñando, ¿no? Y Claro. que es, digamos, mi niño. Y Claro. después, a partir de ahí, se formó un máster en que la gente preguntaba, ¿y cómo se aprende eso? ¿Dónde se enseña eso? Y entonces me insistieron mucho, mucho y acabé pues haciendo digamos, una fragmentación de ese método en que lo dividí en 16 temas y entonces en cada tema se toca una parte de lo que es, digamos, todo el conjunto del ser humano. Qué Y ese interesante, es qué mi trabajo interesante. principal. Qué Sí, sí. interesante cómo escuchaste tu intuición de ir de la psicología más clínica, más convencional, de lo aprendido, a abrir completamente al juego de la atención y a ir explorando y conectando desde la intuición y desde la escucha de lo que necesitaba la gente. Y cómo fuiste, que toda esa información estaba dentro de ti, simplemente hubo una necesidad y la fuiste co-creando, ¿no? Con las mismas personas que estaban pidiéndolo. Ahora mi pregunta es, Marley de pequeña, ¿fue así curiosa y tenías esto de que todos se te acercaban para escuchar tus consejos o te pedían consejos? ¿Qué parte de ti también tenía esta semilla? Pues mira, la Marley niña era una niña muy independiente. No era, no es que vinieran a ella era exploradora del mundo. Y luego, como te digo, las circunstancias te acercan a ciertos temas. Entonces, siempre me interesó mucho el tema del más allá, por Ajá. circunstancias personales. Y, y el más allá, ¿qué es? En el fondo, es la trascendencia. Ujú, Entonces, esa conexión con el psiquismo y la trascendencia con el ser humano y lo que yo llamo nuestro culebrón personal y al tiempo, pues toda la información que viene de esa trascendencia, todo su misterio y todo el enorme respeto que a mí me produce. Entonces, es como una fascinación, ¿no? Por toda esa cosa que no ves, pero que percibes que está ahí. ujú. Y eso fue un poco el caminar de esa niña exploradora, digamos, ¿no? En Claro. realidad lo exploré por mí. Es que Lo que todos pasa, empezamos con alguna historia personal y esa es la idea de compartir con todos los oyentes, ¿no? De que todos tenemos ese punto en común de la búsqueda de conocernos. La sí, vida te toca de distintas formas la puerta para que llegues a ese punto de conocimiento, cada uno diferente. Y la idea aquí es compartir cómo llegó a cada uno. ¿Hay algún evento personal
que tú elijas, que digas, que puedas compartir para contar cómo lo viviste y cómo recurriste a estos recursos? Bueno, yo siendo muy pequeña tuve una pérdida muy grande de mis padres, entonces por eso te digo que ese misterio siempre me atrajo mucho, porque claro, cuando tú eres adulto y pierdes un ser querido, un amigo o alguien que tú tenías un vínculo, te quedas ahí como muy, como una interrogación, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre, no? Pero cuando eso te pasa de niña, pues es mayor el misterio, la interrogación que tienes en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? Y eso es el motor, me parece a mí, de todo lo que he estado buscando luego. Ese ahondar en ese misterio tan grande que es la vida en sí, ¿no? Una vida que aquí en nuestro ámbito físico tiene un comienzo y un final, pero que yo estoy convencida que en otros ámbitos, pues simplemente vivimos en la eternidad. Ujú, Vivimos en un lugar que no hay comienzos y finales, pero nuestra mente está preparado pues para ver trocitos de ese gran misterio. Y el trocito tiene su injundia porque te dirige, ¿no? O sea, los acontecimientos de tu vida hacen que tú tengas interés en un tema o en otro. Y además un interés profundo, y ese interés es el que te va a dirigir en la vida luego. Por eso siempre digo que somos realmente funcionarios de algo mucho mayor que nosotros. sí, sí, eso es lo magnífico, ¿no? Es que es una sabiduría que no tenemos idea, ¿no? Nosotros ahora ponemos un significado de acuerdo a un sentido aprendido y creemos que esa es la verdad, lo aprendido, y eso es en realidad al revés. Esa es la limitación, lo aprendido, todo lo otro es inmenso. Y ahí Ahí vas a está. contar hoy mucho de eso. Y en esta experiencia que tuviste tan trascendental también, ¿no? Porque haberse encontrado una gran conexión o incomodidad y no sé si estuviste conectada con la espiritualidad en ese momento, ¿qué recursos o a qué recurriste para poder salir adelante en ese momento? Bueno, básicamente a mi imaginación, porque claro, yo era muy pequeña y entonces las circunstancias hicieron que me inventara en mi cabeza una especie de solución que me Ajá. consolaba y, y me funcionó hasta que realmente me di cuenta que era una imaginación mía, ¿no? Ujú, O sea, concretamente, eh, mis padres pues se perdieron en el Amazonas, fue un avión que cayó ahí. Y ujú. entonces yo había leído unos meses antes un señor que había sido encontrado en el Amazonas después de haber desaparecido 7 años. Ah, ujú, Y entonces en mi imaginación dije, bueno, en 7 años van a aparecer. claro. Y con eso me consolé, pero me funcionó muy bien. Claro, ¿Sabes? con Y entonces, la esperanza de que había una posibilidad. de que había una posibilidad. Y eso me funcionó hasta que ya me di cuenta que realmente no tenía ningún sentido, pero me llevó adelante, ¿no? Y eso me llevó a la búsqueda, ya te digo, de los misterios de la vida, de la muerte de la vida, que me parece que es lo más importante, porque yo siempre pienso que lo más importante de la vida es el nacimiento y la muerte, y en medio un montón de tonterías con las que nos distraemos, pero la verdadero misterio es eso, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Esto qué es? Y ¿Dónde van esos seres que nosotros hemos estado tan vinculados? claro. ¿Y qué fuiste leyendo? Cuáles fueron los autores, clases que has tomado, talleres? ¿Qué fue nutriéndote de esa información que buscabas? Bueno, ya te digo que de niña yo era muy de aventurera y muy imaginativa. Luego, pues empecé a hacer cursos
Empecé con el proceso Hoffman, que tuvo mucha influencia sobre mí. Luego estuve en muchos caminos espirituales, muchos, pero nunca conseguí quedarme en ninguno, Ujú, porque mi concepción de la trascendencia es múltiple. Yo creo que hay muchas maneras de acercarte, de cierta manera, a al misterio, al gran misterio, ¿no? Hay muchas maneras. Es como si subes una montaña, pero hay muchos caminos para subir esa montaña. ujú, Entonces, cada escuela o cada método o forma de llegar a ahondar, a hurgar en ese misterio, pues coge un camino. Pero yo creo que la totalidad es la respuesta realmente. Entonces, un camino, una vez que comprendí por dónde va, necesito ver más y más y más. Y por eso nunca he tenido así una guía, que debe ser muy cómodo y muy estupendo para quien se dice, ¿sabes? Sigo estas directrices, sigo este camino, sigo esa persona, sigo esa manera de ver la trascendencia, pero yo nunca he podido, ya te digo, siempre he sido muy independiente y entonces como que de todas esas experiencias voy sacando un pozo que va quedando dentro de mí. ujú. Pero es un camino independiente, no puedo decirlo de otra manera. Y te empezaste a apasionar por todo esto de lo oculto, del inconsciente. ¿Cómo llegaste a este momento en donde conociste lo que es estar en el cuerpo, ¿no? Darle atención al cuerpo, que empezaste hablando de ese movimiento que nació así, ¿no? La escuela de atención. ¿Quién fue o cómo llegaste a ese momento que se presentó esa información? Hiciste esa transición de lo que es la parte clínica a una parte más experimental de estar más en el cuerpo. Bueno, siempre fui muy experimental, ¿sabes? Yo no soy nada de teorías. Ujú, Tengo mi estructura de pensamiento, que es bastante independiente, porque no puedo decir que sigue ninguna línea realmente, ¿no? Pero incluyo todo. Y la verdad es que fue la experiencia la que me fue llevando. Ya te digo, yo me siento como muy guiada en ese aspecto profesional. Siempre, cuando llegaba a un punto, sentía profundamente que algo me atraía, alguna experiencia o alguna enseñanza o alguna escuela o alguna forma de ver la vida. Y entonces he ido siempre buscando esa experiencia ujú, que me deja un pozo. Ahora decir, ¿quién me llevó? Yo creo que me llevó la vida realmente. Ya te digo, como en el caso del juego de la atención, fue viniendo, fue viniendo, fue viniendo. Venían las personas adecuadas en cada momento y yo seguía llamados de mi cuerpo realmente, ¿no? Y con todo ese recorrido, evidentemente me he ido trabajando, ujú, porque cada experiencia de esas es un trabajo interno profundo. ujú, Con lo cual, en el momento en que ya empiezas a tener un cierto conocimiento, por lo menos de las cosas, digamos, más primarias, porque esto es un camino inacabable, ujú, pero por ejemplo, las cosas que te pesan y que llevas en la vida, como quitarse las mochilas, al aprender a quitar las mías, pues es cuando empiezas a querer expandir lo que has vivido, ¿no? Es una necesidad interna de decir, hombre, estoy viendo este tropezando en esa piedra que tropecé tantas veces y ya sé cómo no tropezar, ¿cómo no le voy a decir cómo? claro. ¿Hasta dónde llego yo, obviamente? Y entonces de ahí nació esa necesidad de pasarlo adelante, que es una necesidad casi, no sé, interna. Porque además es interesante porque a medida que vas, digamos, enseñando o sugiriendo, porque a fin de cuentas estás sugiriendo a las personas, ¿no? Lo que valió para ti. Ujú,
Y la cosa es que mientras lo vas haciendo, vas aprendiendo tú, porque como te viene información, a veces tengo que parar y escribir lo que me ha venido, porque no lo sabía. Claro, claro, es una plena conexión. Veo que hay algo que está muy presente en ti, que es como una conexión muy profunda con tu mundo interno o intuición, esta divinidad que está conectándose y enviándote esos mensajes y tú te estás dejando guiar. Qué lindo eso porque es una de las, digamos, cosas más difíciles que por lo general las personas que llegan a mí les cuesta conectarse, es más, están muy desconectadas del cuerpo en sí, ni hablar del mundo interior. Entonces, ¿cómo llegamos? Sé que es un mundo y es algo muy extenso de hablar, pero ¿qué partes o qué frases o qué información podemos contar a los oyentes para poder acercarnos un poco a descubrir este mundo interior sin temer, ¿no? Que hay toda una serie de creencias y temores de lo que voy a encontrar ahí. Sí, eso tiene mucha gente, como si fuera al entrar dentro se encontrara algo muy feo. Y es al contrario, es al contrario. Estoy convencida de que tenemos todos un tesoro interno enorme que está tapado y a medida que vas quitando los velos, sale solo. Es como un río, ¿no? Que está atascado de madera, por ejemplo. Quitas la madera y fluye el río de nuevo. Entonces, lo natural es esa fluidez interna y nuestro trabajo es quitar todo aquello que de alguna manera dificulta esa fluidez. Ujú. Un trabajo más de limpiar más malentendidos que de crear nada, porque ya está creado. Claro. Estoy convencidísima que nosotros todos ya tenemos todo. Lo que pasa es que ese todo hay que conectarse con él. Ujú. Cuando te desconectas, no lo tienes. Es como que pierdes la llave para abrir una puerta y entonces no puedes entrar ahí. Pero si guardas la llave guardadita y conectas, pues te viene, te viene. Y tú hablas mucho del cuerpo, naturalmente. Yo creo que el cuerpo es una llave. Ujú. Primero porque el cuerpo te cuenta todo. Sí. O sea, tal y como te ocurre porque mira, fíjate, yo siempre he meditado mucho, pero últimamente mi meditación es hacer mis estiramientos matinales y estar completamente sintiendo todo lo que pasa en mi cuerpo. Y eso te da un contacto contigo tan profundo que cuando te acostumbras a hacerlo, es más fácil estar en el aquí y ahora, porque el aquí y ahora es muy difícil. Claro. Es muy difícil estar aquí en el ahora porque te distrae todo, el pasado, el futuro, los estímulos miles que hay hoy día. Entonces, esa conexión de guardar el contacto contigo me parece una cosa muy importante. Me Claro. parece una pequeña joyita. Excelente, excelente lo que acabas de decir y qué tan actual esto, ¿no? De que estamos tironeados, y yo siento, ¿no? Tironeados de todo lo que está pasando, que no está mal alguna forma de prestar atención a lo que sí me suma, porque todos queremos estudiar distintas cosas y conectarnos con la sociedad, conectar con otras personas, pero también guardar esos momentos, que lo que nos falta es guardar momentos en nuestra agenda para conectarnos con nosotros mismos, ¿cierto? Ese momento. Y a veces se confunde esto de uno toma como regla, tengo que salir al mundo y crear y mi propósito y lo que tengo que hacer y cuál es mi camino y mi misión, pero eso siempre está todo como para allá, ¿no? Y nos olvidamos de, ok, ¿qué tengo acá como brújula que me guía para ir para ese camino? Exactamente. Yo creo que cuanto más contacto tienes con el cuerpo, más te guía. Porque el cuerpo, bueno, para mí el inconsciente está en el cuerpo, no está ahí en una nube, está en el cuerpo y por eso el cuerpo tiene tantísima información. Sí, O sea, no hay más que ver, por ejemplo, las constelaciones familiares, ¿no? En que te guía el cuerpo y te guía perfecto, perfecto. porque si te dejas guiar por lo que él, los impulsos que él tiene,
son siempre acertados. Y por eso puedes conectar con una persona que nunca conociste ni vas a conocer jamás. Y sin embargo, su tipo de energía lo capta el cuerpo y lo expresa. Entonces, más vehículo que ese no hay. Y Totalmente. por eso el cuerpo te está contando tantas cosas y te está advirtiendo de cosas y te está, en fin, te está diciendo dónde mirar, qué es lo que no está funcionando y qué es lo que sí. Entonces, es una fuente, aparte de que es una máquina absolutamente milagrosa. Yo es que creo tanto en la autosanación del cuerpo, que yo creo que todo lo que hace un médico es ayudar el cuerpo a su propia sanación, que siempre es tuya Ujú. y que, vamos, yo tengo esa convicción muy, muy potente, ¿no? De que el cuerpo tiene ahí sus propias capacidades. Y si tú le ayudas un poquito, es capaz de hacer auténticos milagros. Mira eso, qué linda esa frase que dijiste. Y enseguida que dijiste eso, voy a tu primera frase que dijiste, hay que sacarse las mochilas, como tú aprendiste, y cuando te sacas las mochilas ya eres, ¿no? Pero, ¿cómo nos Claro. sacamos la mochila, Marley? Bueno, por eso está la terapia. O sea, yo soy fan de la terapia, porque se habla de crecimiento personal. Crecimiento personal es terapia. Sí, Será un nivel más profundo o menos profundo, pero eso es crecimiento personal, es conocerte, es seguir lo que es lo que te corresponde, porque no somos todos iguales. Cada uno tiene un don diferente, cada uno tiene una facilidad distinta y por eso cubrimos todos los campos, mm, porque cada uno está hecho para una cosa, el otro para la otra. Pero si tú conoces realmente lo que tú, digamos, tu aptitud y te dedicas a ella en profundidad, yo creo que la vida te va llevando. ujú. Entonces, realmente hay una riqueza enorme en el ser humano. Y me da mucha pena cuando la gente tiene miedo de mirar su riqueza, ¿no? Porque está conectada con cosas que no son y que Claro, no son reales. claro, ahí es donde está el punto. Justo iba a preguntar, iba a ir para ese lado en la conversación, porque es la creencia, el miedo viene de la creencia que hay algo malo. Y ahí es donde quería ir ese punto de conversación, que hay en ese inconsciente para quitar un poco ese, cambiar un poco el paradigma y esas creencias de que hay algo malo. ¿Qué nos trae ese inconsciente? ¿Cómo definís el inconsciente a todos los oyentes que escuchan la palabra pero todavía no la pueden definir, no saben cómo definirla bien? Bueno, es que definir inconsciente es una cosa tremenda, porque en realidad todo lo que no es consciente es inconsciente Ujú. y tiene muchos aspectos, porque está todo lo que está grabado de tu experiencia en esta vida, está grabada la experiencia de tus ancestros, está grabada la experiencia de la humanidad. O sea que tiene muchos niveles el inconsciente. Y evidentemente toda esa información no está ahí, pero te va conectando según tu necesidad vital del momento, ¿no? Porque de repente te viene una información que no sé, que es de la humanidad y te quedas un poco asombrada, pero te viene. O una información de cómo el ser humano puede manejar un determinado cosa, lo que decías antes, cómo quitar los maderos que traban el río, ¿no? Ujú. Entonces, para eso está la terapia. Y la terapia, cada uno tiene que buscar la que le va, la suya. Porque, porque, por ejemplo, el juego de la atención tiene una aceptación de 90 y tantos por ciento de la gente, pero hay un pequeño porcentaje que no le va a ese tipo de terapia, que necesita otra cosa. Ujú. Entonces, verdaderamente, cada uno tiene que buscar su cosa. Es como un libro, ¿no? Hay un libro que a todo el mundo le gusta y a ti no te dice nada. Pues no Ujú. es para ti. Entonces tienes que ir buscando las cosas que activan en ti lo que tú eres. Ujú. Y la terapia hace eso. La terapia te va abriendo mundos. Mira, ahora mismo he estado
comiendo con una persona que era espiritual, pero no tenía una idea de todo lo que estaba dentro de ella. ¿Sabes? O sea, separaba la espiritualidad del culebrón cuando están juntos. Ujú, Y ella me estaba diciendo todo lo que había aprendido en el máster, que había sido tan rico para ella, porque había cosas que ella no sabía ni que tenía dentro de ella y que habían brotado y que habían, para ella había sido, pero conocerse, como ujú. que vivía como desconocida de sí misma, aunque era una persona espiritual, con lo cual te quiero decir que hay el aspecto humano que hay que tratarle y hay aspecto espiritual que está ahí. Y entonces lo transpersonal, la psicología transpersonal, que es el ámbito que yo transito así, tiene esa cosa de unir las dos cosas. Porque la psique, ¿dónde acaba? ¿Dónde comienza? Está ahí el culebrón personal, está metido, pero también está metido todo lo demás. Entonces, esa conjunción, por lo menos de partida, pues ya te digo, luego el misterio es tan grande que lo que sabemos es rascar un poquitín el misterio, Claro. pero solo esa rascadita es maravillosa. Es como rascar las cositas de la suerte, ¿no? Sí. Entonces, es un misterio que no acaba nunca y eso es lo bonito que tiene. No es una cosa que vas a saber pasado mañana. Por eso yo siempre digo tranquilidad en las masas, oye, que estamos metidos en la eternidad y aquí hay tiempo para todo. Claro que sí. Ahora, en esas ideas o esos pensamientos que tenemos, por lo general lo que escucho mucho en redes o con pacientes es esta idea de acallar a la mente. Es el miedo de escuchar siempre lo mismo o de que vengan esas palabras de angustia o de autoflagelo, ¿no? Porque a veces nos hablamos duro y tenemos miedo de que vuelvan esas imágenes de terror o de algo que nos ha traumatizado, ¿no? En la vida. Y nos quedamos con eso, creemos que el inconsciente lleva solo imágenes e impresiones de eso. Y ahí es donde quería como explorar un poquito más, porque como tú dijiste recién, sí, tenemos esa información que la podemos sanar o balancear al cuerpo para que no impacte mi salud, eso que ocurrió, pero de alguna forma también tenemos esta inteligencia y sabiduría de la que hablas, y quería que hables un poquito más de eso, ¿no? Porque tenemos la información de la humanidad entera, pero también del linaje. Tenemos mucha información que es positiva. No es que el inconsciente lleva algo negativo, y esa es la parte que quería como que hablar un poco para aclarar que el inconsciente lleva un poder enorme positivo para nosotros. Hombre, para mí es un amigo, porque el inconsciente está empujándote hacia adelante. O sea, la función del inconsciente es protegerte y empujarte hacia adelante. Entonces, él tiene malentendidos. Y eso es bonito, porque el inconsciente, con todo lo poderoso que es, no es analítico. Entonces, el consciente tiene esa labor, la labor de colocar esa información a tu favor y no en contra tuya. Ujú, Porque muchas veces tú entiendes mal una cosa y se queda ahí años y años. ujú, Y entonces solo darle un significado diferente y cambia todo con un significado diferente. Y esa es labor, es del consciente. A ujú, pesar de que el inconsciente tiene tanta información, es tan poderoso y tan instantáneo, porque claro, no vive en nuestro tiempo y espacio, tiene otros parámetros mucho más parecidos a la física cuántica ujú, que a las leyes newtonianas. Entonces, evidentemente funciona de otra manera, pero ese orden le toca al consciente. Y eso es la terapia. La terapia o el crecimiento personal, llámalo como quieras, conlleva ese escoger las cosas que te van y desechar las que no te van y cambiar su significado, porque muchas veces una cosa que para ti fue lo peor de tu vida lleva dentro de sí lo mejor de ti.
justamente porque desarrollaste ahí una capacidad y un sexto sentido que si no, no tendrías. Si no te pasa lo que te pasa, no desarrollas esa cosa fina de quien pasó por una experiencia y le importó además. Con lo cual, eh, ese valor que es bueno o es malo es un valor que nos toca poner, pero que es arbitrario, porque no es nada, nada es malo. O sea, lo peor que te ha pasado es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque te ha hecho como tú eres y ha dirigido tus intereses allá donde te toca ir. Entonces, yo te digo, si a mí no me pasa lo que me pasa de niña, probablemente hubiese sido otra persona. Mm, Hubiese sido una persona que no tiene nada que ver conmigo hoy. Pero eso me ha llevado a esa curiosidad realmente vital para mí de ir descubriendo los misterios de lo que está más allá de lo que se ve. ujú. Entonces, si no me pasa eso, pues a lo mejor sería hoy día una ejecutiva o sabe Dios qué. Porque como soy muy práctica, Ah, bien, me imagino que independiente. acaba Claro. práctica, independiente. Entonces, claro, pero ese hecho, que para mí evidentemente fue dolorosísimo, fue, digamos así, la piedra angular de mi persona, ¿no? Ujú, Entonces, pero me llevó a ese interés inapelable ujú. a por lo que estamos haciendo aquí, ¿esto qué es? Y Sí, entonces, por eso he pasado mi vida en esa investigación, que claro. además, como te digo, era una investigación para mí, no era nada altruista, era para mí, para entender yo a las cosas, ¿no? Porque yo soy muy de entender, mientras no entiendo, entonces, claro, entender el misterio es una cosa un poco imposible. Claro. Bueno, ¿y qué significado le diste al misterio de la vida? Bueno, a mí me parece, de momento, hasta donde yo llego, que cada uno de los acontecimientos importantes de tu vida está planificado al milímetro para que luego tú seas la persona que eres y que hagas la función que haces. No Ujú, es casual. Es una cosa, hace falta una persona de esas características para que haga esa labor en el mundo. ujú, Y entonces, para que tenga esas características, tiene que pasar por X experiencias. ujú, No hay esos buenos, esos malos, eso duele, eso gusta. No, no, hay que pasar por esas experiencias para desarrollar esas aptitudes. ujú. Entonces, en ese sentido, soy un poco determinista, ¿no? Es como que el creador del juego cósmico este, pues está haciendo ese tipo de experimentos. O sea que tú crees Entonces, que la vida nos va llevando, o también porque hay muchas tendencias que hablan que uno elige la vida que vino a vivir. mira, y yo creo que eso es un poco egótico decir eso. ¿Por qué te digo? Porque la energía es infalible. La Ujú, frecuencia energética o vibratoria de una cosa es infalible. O sea, cuando tú enciendes la televisión y pones un canal, siempre sale ese canal, no es de vez en cuando, ujú, porque la frecuencia es exacta. Entonces, claro, una frecuencia va a traer a una vida determinadas cosas, otra frecuencia va a traer otra. Si tú claro, estás a gusto con tu frecuencia, disfrútala. Pero si no estás a gusto, empieza a buscar cambiar tu frecuencia. claro, claro. Claro, lo que me refería es este dicho de no María Laura persona, sino la idea de el alma va evolucionando y va eligiendo padres, va eligiendo situaciones. Después, claro, la vida terrenal ya, Sí, ya es yo creo que no muchas eres tú, circunstancias. no eres tú el que elige, sino tu frecuencia es la que elige. Exacto, el alma.
sea, la energía, llámalo como quieres, la Sí, sí. energía. La energía. Porque tu alma es una determinada frecuencia energética. Ajá. No es que sea es una cosa concreta tu alma. Entonces, esa frecuencia busca, sí, las frecuencias adecuadas para seguir adelante, porque parece que es un camino que no tiene fin. Ujú. Por eso digo tranquilidad en las masas, porque viene un paso después del otro y lo bonito es que lo disfrutes, como dice Machado, ¿no? Claro. Haces el camino al andar. No es que el camino esté hecho, pero tú andando lo vas haciendo. Así que disfrútalo. Por eso te digo, yo creo que no es que tú escojas, es que tu frecuencia busca su lugar. Y Sí. solo hay un lugar. Entonces tú encuentras luego aquel padre, aquella madre, que son exactamente los que tienen las dificultades y las virtudes para lo que has venido a hacer. Ujú. No solo las dificultades, es las virtudes también. Claro. El potencial. Ellos tienen un potencial a veces escondido, pero está ahí para que tú vayas adquiriendo y absorbiendo ese potencial y al tiempo atravesando las dificultades. Porque no hay duda que el desafío es el que hace que tu potencial se desarrolle. Ujú. No Sí, te quedas dormido sobre los laureles, ¿no? claro. Pero ahí surge una nueva dificultad y no es para fastidiarte, es para que desarrolles otra cosa que estaba dormida dentro de ti. Para despertarnos todo el tiempo que estamos hablando de esa palabra. Como dicen, no hay crecimiento sin fricción. El cambio es parte natural de la vida, ¿no? Que increíble que resistimos todo el tiempo todo cambio, ¿no? Así que creo que ahí es donde tenemos que hacer un reset, un cambio mental de empezar a estar más abiertos y aceptar que la vida es así. La vida nos La trae. vida es cambio. Es Ujú. cambio. O sea, desde que estamos aquí sentadas hablando, ya han cambiado un montón de cosas en nuestro cuerpo. Claro, Cada vez que inspiras y exhalas, estamos intercambiando aquí con el que vive aquí al lado, pues partículas. claro, Entonces, lo que pasa es que como el cuerpo no ha cambiado de forma, pensamos que está igual, pero no está igual. ¿no? O sea, la vida es un cambio permanente y nosotros queremos que todo esté estático, todo quieto, parado para que yo me sienta segura. Sí. Bueno, pero Pero nos podemos aquí, mirar al espejo y podemos ver que vamos cambiando igual. Esto de que estamos igual es mentira. claro, Miremos que las arruguitas y todo lo que va pasando, el cabello, la piel, todo cambia. El cuerpo nos va mostrando el cambio. sin duda. Y Sí. ven la secuencia, ¿no? El bebé que crece, que es niño, luego es preadolescente, luego adulto más maduro y luego mayor. Y todo eso es así en Ujú. nuestro culebrón. Claro, claro. Me encanta, Marley, me encanta todo lo que has compartido hoy. Espero que los oyentes ahora se lleven mucha información para empezar a nutrir sus vidas con este cambio, a mirarse, a aceptarse y ya van a empezar a conectarse un poquito con tu información que vamos a compartir. Yo te quiero agradecer por ser parte de Dejando Huellas y terminando este episodio. ¿Qué huellas dejas al mundo? Bueno, yo puedo decirte que yo siento que encontré el don que me fue dado y lo he desarrollado el máximo que he podido. De hecho, sigo desarrollando cosas. De hecho, siempre hay un proyecto nuevo para tratar de, ¿qué palabra usar? No quiero decir enseñar, pero sí mostrar de alguna manera las salidas que he encontrado, que no son todas, por supuesto, pero Ujú, son bastantes. ujú. Entonces, ya te digo, tú enseñas hasta dónde has llegado tú, ¿no? Me Y encanta. esta huella, bueno, he dejado en la medida que he podido y la dejaré en la medida en que pueda. De seguir expandiendo esa huella con todo lo que estás mostrando, que es muy, muy necesario animarse a conocerse en la parte de interior, ¿no? Esa parte, ese mundo que tampoco sabíamos definir. Hoy espero que ya tengan una idea un poquito más cercana a qué hay ahí
esperándolos para mejorar su vida. Gracias, Marley, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, María Laura. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Es un gusto recibirte en nuestra casa dejando huellas y espero que este episodio haya aportado a tu vida. Si quieres me puedes dejar un mensaje o un comentario qué has aprendido o qué te ha impactado en la temática que hemos compartido el día de hoy. Me encanta leerte, contestaré todos tus comentarios y te agradezco votar por Dejando Huellas o incluso calificarnos en Spotify o Apple iTunes y en todas las demás plataformas que tú estés escuchando este audio, este podcast. Un abrazo enorme para ti. Gracias siempre por tu apoyo. Seguimos trabajando en crear una humanidad con conciencia y conectados desde la coherencia del corazón. Abrazos.